Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Flores y en cumplimiento con los requisitos de la materia de problemas de conducta y adaptación en escolares, en este momento les voy a defender mi proyecto final que habla acerca del abordaje de las conductas disruptivas dentro del aula escolar, específicamente en niños en edades comprendidas entre 6 y 12 años, es decir, niños que estén cursando educación primaria. La monografía aborda varios elementos o puntos importantes acerca de este tema, pero en la defensa pues he escogido los más fundamentales y esto se los voy a explicar a continuación. Antes de entrar en el tema, es importante aclarar que el manejo de las conductas disruptivas dentro del aula escolar es uno de los desafíos más significativos que enfrentan los docentes, especialmente en el nivel de educación primaria. Estas conductas que incluyen un comportamiento como la interrupción constante de clase, falta de respeto hacia los compañeros y maestros, incumplimiento de normas, oposicionismo, etc., alteran y dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según diferentes estudios, las conductas disruptivas no solo impactan negativamente en el rendimiento académico de quienes las manifiestan, sino también en la de sus compañeros. En este contexto, el abordaje de las conductas disruptivas requiere un enfoque integral que combine las estrategias pedagógicas, socioemocionales y conductuales, adaptadas a las necesidades específicas de los estudiantes. Además, resulta fundamental que los docentes cuenten con una formación adecuada en la gestión de conflictos y el uso de metodologías que fomenten una participación activa y el desarrollo de habilidades sociales. La intervención temprana junto con la colaboración entre la escuela y la familia juega un papel fundamental para prevenir las conductas disruptivas y que éstas a largo plazo se conviertan en problemas crónicos o más graves. Se busca con este tema poder dar un enfoque preventivo y proactivo que promueva el abordaje de las conductas disruptivas, promoviendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes. El planteamiento del problema. Las conductas disruptivas en el aula de educación primaria representan un obstáculo significativo para el logro de los objetivos educativos y para la creación de un ambiente de aprendizaje favorable. Estas conductas, que incluyen interrupción constante, desobediencia, agresividad, falta de atención, negatividad, etcétera, son muy fáciles de encontrar en un salón de educación primaria y van a interrumpir el flujo de las actividades escolares, reduciendo la calidad del proceso educativo. En muchas instituciones encontramos que los docentes carecen de herramientas necesarias para abordar de manera efectiva estas conductas, lo que a la larga agrava el problema. Factores como la falta de formación en el manejo conductual y el elevado número de estudiantes por aula y la limitada participación de las familias en el proceso educativo pueden contribuir a agravar la situación. Entendiendo lo anteriormente expuesto, entonces vemos en nuestro planteamiento del problema de que el saber manejar como docente las conductas disruptivas de manera efectiva con las herramientas apropiadas es muy relevante, ya que su impacto pues va a marcar un precedente a largo plazo. Justificación. El abordaje de las conductas disruptivas en el aula de educación primaria es un tema de gran relevancia debido a su impacto directo en el proceso de aprendizaje y enseñanza y en el clima escolar. Los docentes, como principales mediadores del desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, desempeñan un papel fundamental en la gestión de estas conductas. Sin embargo, abordar eficazmente estas situaciones requiere de conocimientos y habilidades, es decir, de una formación previa. Ahora vamos a poder desglosar lo que es el marco teórico. Como en todo tema, es importante que nosotros aclaremos la definición de conducta disruptiva. Según González y Pérez 2020, las conductas
disruptivas en el aula escolar se refieren a aquellas acciones o actitudes de los estudiantes que interrumpen en el normal desarrollo de las actividades educativas. Estas conductas pueden incluir una amplia gama de comportamientos como la desobediencia, el desinterés por las tareas, agresividad, incumplimiento de normas, interrupción, etc. Ahora quiero compartir algunos autores sobresalientes en el ámbito de la educación que también definieron las conductas disruptivas. Ya hablamos de la definición de González y Pérez. Ahora diremos la definición de Martínez y López. Dice, la conducta disruptiva abarca una variedad de comportamientos que interfieren en las actividades cotidianas del aula, como hablar fuera de turno, no seguir instrucciones, mostrar agresividad o simplemente un desinterés total por las tareas escolares. Esto no solo va a afectar el desempeño académico, sino las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Para Sánchez 2020 indica que las conductas disruptivas son aquellas manifestaciones de comportamiento que alteran el proceso de enseñanza, ya sea de manera activa o de manera pasiva. Ahora, muy importante esta definición de la Organización Mundial de la Salud, quien dice que las conductas disruptivas incluyen una serie de comportamientos desadaptativos que van en contra de las normas sociales y académicas establecidas en un entorno escolar. Me llamó mucho la atención esta definición. Ahora, digamos las características más comunes de las conductas disruptivas. Aunque ya las hemos mencionado, se pueden resumir de la siguiente manera: impulsividad, falta de autocontrol, dificultad para seguir instrucciones, oposicionismo, querer desafiar al darse pues una instrucción, una conducta agresiva, puede ser verbal o físicamente, el rechazo a la autoridad, frustración, altos niveles de ansiedad, falta de habilidades socioemocionales o un desinterés por todo lo relacionado con los estudios. Quisiera destacar que además la Organización Mundial de la Salud dice que una de las características principales de las conductas disruptivas son la aparente falta de normas y valores sociales. Ahora vamos con la prevalencia de las conductas disruptivas en niños de educación primaria. ¿Qué tan común es de encontrarlo? Basado en los datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 15 y el 20% de los niños en edad escolar presentan algún tipo de trastorno de conducta o problemas emocionales durante la educación primaria. Ahora, ese es el índice de prevalencia general, es decir, lo que encontramos a nivel mundial. Ahora vamos a un estudio más individualizado que se realizó en una universidad de Estados Unidos del condado de Tennessee, donde estudiaron salones por específico, salones que manejaban una matrícula de 25 estudiantes y encontraron que para el año 2020 el 25 o 30% de los niños en edad primaria experimentaban conductas disruptivas en el aula. Si hablamos en cuanto a los factores de riesgo, podemos encontrar que estos son el entorno familiar, la situación socioeconómica y la presencia de trastornos del aprendizaje o trastornos emocionales. Dependiendo del abordaje de las conductas disruptivas y qué tanto se presenten en el aula, va a haber un impacto significativo en los procesos de aprendizaje. Al leer y hacer la investigación, pues hubo una página que decía que el problema no está en que los niños en algún momento presenten una conducta disruptiva, porque esta puede ser transitoria o permanente. En algún momento pues podemos encontrar que hasta, vamos a decir, el alumno más sobresaliente de la clase, hay un día que se va a portar lo que podamos denominar mal, o que no va a hacer caso, o que va a interrumpir, porque eso es normal, está entre un comportamiento habitual que puede tener un niño motivado a algún factor del entorno que le está influenciando, o interno, que se siente mal, tiene un desinterés porque le duele la cabeza, etc. Ahora, cuando las conductas disruptivas son
persistentes y se mantienen a lo largo del tiempo, es que van a afectar la situación del salón. Quisiera aprovechar este punto para agregar que en Venezuela este es uno de los factores que más está influyendo, porque como tenemos una matrícula tan alta, ya las encuestas dicen que siempre vamos a tener un niño con conducta disruptiva en el salón, pero si excedemos las matrículas, entonces la probabilidad de que haya más niños de lo que podemos controlar con conductas disruptivas, pues aumentan el grado de complejidad. Porque cuando se presenta una conducta disruptiva, tú como docente vas a tener que intervenir y brindar las herramientas necesarias a este estudiante. Pero si tienes una matrícula tan alta y tantos niños con tantas necesidades, obviamente el abordaje no va a ser el correcto. Aunque más adelante también conversaremos acerca de esto. ¿Cómo detectar las conductas disruptivas en el salón de clase? Según González y Pérez, pues debemos prestar atención a la frecuencia de las conductas disruptivas y a los factores que encontramos en el entorno, a ver si hay una relación de causa y efecto. Las mismas conductas disruptivas que nombramos, pues son esas señales de alerta que debemos prestar atención dentro de nuestro salón de clase. También es importante que cuando estamos buscando detectar conductas disruptivas podamos hacer un registro detallado de los datos que se mencionaron anteriormente. Continuando con el tema, hablaremos acerca de las conductas disruptivas más comunes en los niños de 6 a 12 años. En primer lugar, tenemos la desobediencia y falta de respeto hacia la autoridad. Este tipo de comportamiento incluye no seguir instrucciones, negarse a participar en actividades, desafiar las reglas, etc. En segundo lugar, la agresividad física o verbal. Incluye gritar, insultar, golpear, lanzar cosas. Esta es una de las formas de comportamiento más problemáticas y que puede afectar el bienestar emocional y físico de los demás estudiantes. Requiere un abordaje inmediato. Tenemos la distracción constante y falta de atención. Falta de concentración durante las clases, hablar con los compañeros, moverse sin motivo, no seguir tareas asignadas, etc. Esta puede perjudicar específicamente el rendimiento escolar. Y en cuarto lugar, entre las conductas disruptivas más comunes tenemos el aislamiento o rechazo social, aunque en niños es menos, vamos a decirlo, menos difícil de identificar algo así, porque los niños por naturaleza son sociales y cuando vemos que uno está aislado, pues es algo que como docentes enseguida nos vamos a dar cuenta. Pero a veces lo podemos interpretar, no, es que él es tímido y hay que tener mucho cuidado con eso porque pues está entre las conductas disruptivas más comunes. Se caracterizan porque los niños tienen dificultad para interactuar adecuadamente con sus compañeros, pueden volverse excluyentes, provocar conflictos o demostrar conductas antisociales, no querer estar en las dinámicas grupales, etc. Ahora hablemos acerca del abordaje de las conductas disruptivas en el aula de clase. El abordaje de las conductas disruptivas en el aula de clase requiere una combinación de estrategias pedagógicas, emocional y conductual. En muchas oportunidades vamos a necesitar la ayuda de un equipo interdisciplinario. Para esto debemos tener pues normas claras en el salón, debemos brindar el apoyo necesario en cuanto al ámbito emocional, debemos trabajar cuadros de registro, una rutina estructurada y un ambiente predecible. Y enseguida al momento de presentar una conducta disruptiva, hacer el abordaje a tiempo. Otra estrategia clave es el uso de una disciplina positiva. En lugar de castigar por las conductas disruptivas, se recomienda que los docentes deben centrarse en reforzar los comportamientos adecuados a través de un refuerzo positivo que puede ser elogios, recompensas, incentivos, una carita feliz, una calcomanía, vamos a ir al parque, vamos a jugar un ratico
por haber cumplido con las normas. Además, es fundamental aplicar técnicas de gestión emocional y resolución de conflictos, fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como la empatía y la colaboración, además de la intervención temprana y el acompañamiento individualizado. Cabe destacar que cada situación, cada conducta disruptiva es diferente y por ende va a tener una forma de trabajar distinta. El trabajo colaborativo entre la familia y la escuela es crucial para poder hacer un abordaje eficaz de las conductas disruptivas. Prevención de las mismas. ¿Cómo prevenir las conductas disruptivas en el aula? Podemos trabajar manteniendo un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo, trabajando la inteligencia emocional, la planificación y organización en el aula, estableciendo normas claras y expectativas, asegurándose de que todos los estudiantes lo puedan comprender, fomentando el respeto mutuo, aplicando las normas de manera justa, una gestión proactiva en el aula. Y por último, pues el refuerzo positivo que juega un rol fundamental en la prevención, ya que si logramos consolidar las buenas conductas, pues vamos a tener ya un gran avance con nuestros estudiantes. Principales causas de las conductas disruptivas en los niños. Pues las causas son muy diversas, pero entre ellas encontramos factores emocionales como baja autoestima, trastornos emocionales, problemas familiares, falta de supervisión, un divorcio, una separación. En cuanto al contexto social, una influencia de grupo, que haya estado el niño sometido a una violencia o agresión en el entorno, un ambiente escolar negativo, inadecuada atención a las necesidades educativas. Y en cuanto al último punto que puede influir son los trastornos del comportamiento, como por ejemplo un TDA, un TDAH, unos trastornos de conducta. La parte biológica y del neurodesarrollo también va a jugar un papel fundamental. Aunque algunas personas no lo consideran, dependiendo de los autores, pues hay otro aspecto que influye y son los factores culturales y socioeconómicos como el estrés financiero o las normas culturales, un exceso de disciplina, etc. Ahora sí, hablemos acerca de la evaluación de las conductas disruptivas. La evaluación de las conductas disruptivas es un proceso esencial para identificar y analizar el abordaje de comportamientos que interfieren en un ambiente educativo y del desarrollo de los estudiantes. Primero, debemos definir qué es disruptivo, determinar cuáles comportamientos son considerados como problemáticos, hacer un registro de incidentes, tener instrumentos de evaluación como herramientas cualitativas y cuantitativas. Podemos utilizar la observación directa a través del uso de listas de chequeo o escalas de estimación para medir frecuencia, intensidad y duración, entrevistas y cuestionarios a compañeros, estudiantes y familiares, registros anecdóticos, técnicas sociométricas, es decir, evaluar el impacto de la conducta en el grupo y las relaciones sociales de estudiantes, y pruebas estandarizadas como el BAX-3 y el SDQ, pero ya esta la va a aplicar es un psicólogo. Los análisis funcional de la conducta, que también va a ser realizado por un psicólogo, la evaluación del impacto y por último un plan de intervención basado en la evaluación. Según el DSM-5 hay varias conductas que consideran disruptivas, como el trastorno negativismo desafiante, los trastornos de la conducta, los trastornos explosivos intermitentes, los trastornos relacionados con el control de estímulos y los relacionados con otros trastornos. Conclusión. El abordaje efectivo de las conductas disruptivas dentro del aula escolar, particularmente en la educación primaria,
Es un desafío que todo docente tiene. Requiere preparación, requiere estudios, requiere estrategias específicas para poder brindar las herramientas necesarias a los estudiantes. Estas conductas disruptivas interfieren en el aprendizaje y en el ambiente escolar. Por lo tanto, es fundamental que los maestros comprendan las diversas causas, puedan desarrollar competencias en la gestión del aula y sean capaces de aplicar intervenciones tanto preventivas como correctivas. Además, la capacidad del docente para manejar estas situaciones va a impactar directamente en la parte emocional de cada uno de los estudiantes y va a marcar cómo será su desarrollo a largo plazo. Abordar este problema de manera efectiva desde la educación primaria asegura que los niños y adolescentes adquieran habilidades para convivencia respetuosa, lo que les permitirá enfrentar los desafíos académicos y sociales de manera exitosa. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por mi defensa. Aquí les dejo las referencias bibliográficas que utilicé en mi monografía y muchas gracias por su atención.